cosas, ¿no? Entonces les pido que se dirijan conmigo a Apocalipsis 14:7. Vamos calentando las máquinas de a poquito. ¿Hace rato que están levantados en sus respectivos lugares o recién se levantan? No, yo me levanté a las 8 menos cuarto. Tatiana está de tarde. Pero en otros países, por ejemplo en Alemania, Tatiana, ¿cómo es el tema? ¿En qué horario estás? Faltan 20 minutos para las 3 de la tarde. Son las 3 de la tarde. Ok. Yo me di cuenta por el mensajito que mandó. Ok. ¿Y en Colombia? Acá son las 7:49 de la mañana. Más temprano. Tenés que madrugar como nosotros. Sí, yo madrugo, sí. No me puedo pegar un buen sueñito el sábado. Sí, nosotros estamos tratando de despertarnos. Si bien nos levantamos muy temprano a veces, Hoy nos levantamos tempranito. pero igual ahora nos agarra un poco ya del sueño, sí, después se pasa de nuevo. Bueno, Apocalipsis 14:7 dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Fíjense, acá el mensaje es muy importante, este mensaje de prédica en Apocalipsis, teman a Dios y denle gloria, la hora de su juicio. Y si van al 6, esta prédica, ¿cómo se llama? Si ustedes leen el 6, lean ustedes el 6, ¿cómo se llama esta prédica? Temer a Dios y darle gloria. El Evangelio eterno, gracias Luis. El Evangelio eterno, fíjense, léanlo. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno. Evangelio eterno. Para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Evangelio eterno. Evangelios, como ustedes saben, son buenas noticias. Es simple, son buenas noticias. Son buenas noticias eternas, ¿no? O sea que hay un evangelio que es eterno, que se predicó en el pasado y en el pasado remoto, infinito, y se predicará en el futuro infinito también. Un evangelio que es eterno. Teman a Dios y denle gloria. Fíjense qué importante. Entonces, nosotros que predicamos, tenemos que tener en cuenta qué quiere decir el Evangelio eterno. ¿Qué es el Evangelio eterno que nosotros le llevamos a cada una de las personas? ¿Cuál es el Evangelio eterno, no? Así que de eso se trata la consideración que vamos a empezar en este momento. Y para ayudarnos en ese sentido, les pido que vayamos a Marcos 1:15. Podemos leer 14 y 15. ¿Quién lo quiere leer? 14 y 15, 1, 14 y 15. Adelante, Lucía. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Muy bien. Así que acá vemos que lo que predicaba Jesús tenía dos aspectos centrales. ¿Cuáles eran estos? A ver, ¿quién los quiere comentar? Cristina. Dos aspectos centrales es, había llegado el momento
de que se había acercado ese reino cuando Jesús vino, y el arrepentimiento. El arrepentimiento. Y nos está hablando de creer en ello, de creer en ese evangelio, en esa noticia. Bueno, ¿cuáles son los dos aspectos centrales entonces? Los dos más irrelevantes. El arrepentimiento y creer en él, creer en el evangelio. Claro, ahí está. Lo que estaba predicando Jesús era que era necesario creer en el evangelio, él era parte de ese evangelio, creer en el evangelio y arrepentirse. Esas son las buenas noticias. Porque creer en él, yo soy la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces la buena noticia que traía es que la gente podíamos vivir eternamente creyendo en él y arrepintiéndonos de nuestros pecados. ¿Les parece mejor noticia que esa? Recibir, porque todas las personas que estamos alejados o están alejados de Dios, ¿qué piensan? Que se les está acabando la vida. Ven que los años van pasando y que en cualquier momento pueden dejar de existir. Entonces la buena noticia que traía Jesús era que creyendo en él, el que creía en él y se arrepentía de sus pecados, iba a tener vida eterna. Esa era la gracia, ¿no? Más grande. La gracia es, claro, la entrega de su Hijo. Que nos dio el Padre. El Padre da a su Hijo como una gracia, como la gracia mayor de Dios. Exacto. Entonces se ve la componente, tenemos que seguir analizándolo, ¿no? Pero ya se empieza a ver claramente que lo que está predicando Jesús, que lo que predica Yeshua casa a casa, pueblo a pueblo, plaza a plaza, sinagoga a sinagoga, es que la gente tenía necesidad de creer en él, como la gracia de Dios, la provisión de Dios, y arrepentirse. ¿Para qué? Para lograr vida eterna. Por eso se dice que son buenas noticias. Era claro el mensaje. Crean en mí, arrepiéntanse y van a tener vida en abundancia, vida eterna. Así que ya empezamos a perfilar ahí el mensaje que nos está dando nuestro maestro. Ahora les pido que vayamos a Juan 11:26. Juan 11:26. Qué lindo nene. Hola. Hola, querido. Hola. Ya bebé. Hola. Hola, querido. Qué lindo. Fíjense, 11:26. Sonia, ¿querés leerlo? Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Fíjate que nos pregunta, ¿crees esto? ¿Qué le van a responder? Sí. Bueno. Dice, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y fíjense qué preciso, no morirá eternamente. No te dice que no vas a morir carnalmente, ¿no? No vas a morir eternamente. Está muy bien expresado. Así que esto era el Evangelio, ¿no? Creer era vivir. Creer en mí, arrepentirse, era vivir, ¿no? Y entonces, porque vas a ver que creer en hebreo tiene una implicancia. El hebreo es muy sintético. Creer, el que cree hace. Porque, digamos, lo que vos crees queda manifiesto por tus obras, no por lo que vos decís, sino por lo que haces. Eso es un pensamiento muy hebreo, ¿no? Lo que vos crees queda manifiesto por las obras. Así que bueno, el que cree en mí se arrepiente, y acá dice, va a vivir, no morirá eternamente. Así que acá vemos las buenas noticias que tenemos. Las buenas noticias que tenemos, ¿no?
Director, Sí, Glenda, adelante. ¿puedo hacer un comentario? Dale, dale. Al decir el eternamente, no morirá eternamente, quiere decir que aunque uno muera, vamos a tener la esperanza de la resurrección. Claro, es eso. Claro. Es eso. Exactamente eso. Que aunque muramos en la carne, podemos vivir eternamente. En otro tipo de cuerpo. ¿Mm? Perfecto. Muy bien. Tatiana, ¿algún comentario? El contexto de que todos, Marta también dijo que ella sabía que él iba a resucitar en los tiempos postreros. Y aquí se ratifica otra vez de que aunque mueran, no será eternamente. Exacto. Claro, Marta sabía seguramente, o lo sabía de boca de Jesús, o lo sabía porque irían al templo y estudiarían a Daniel, estudiarían a Isaías, ¿no? Entonces sabrían de la esperanza de vida eterna, ¿no? Así que bueno, sea como sea, Marta sabía realmente de que la gente iba en el día postrero, como dice el profeta Daniel. Me hace acordar lo que decía el profeta Daniel, que habla del día postrero, el día último, postrero. Entonces es evidente que Marta sabía. Y entonces, fíjense qué importante, ¿eh? ¿Crees esto? Ahí es la pregunta que nos hace a cada uno, ¿no? ¿Crees esto realmente? Así que vamos ahora a Juan 12:36, ahí cerquita. Podemos leer 35 y 36. Luis, ¿tenés ganas de leer? Bueno, entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Muy bien, en tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos. De vuelta empieza, sigue hablando del Evangelio, ¿no? Creer en la luz. Creer en la luz, o sea, creer en Él, ¿no? Hace otra implicancia, sigue hablando de lo mismo el Evangelio, ¿no? Crean en mí, crean en la luz, ¿eh? Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va, no sabe lo que hace. Sus obras son inciertas, ¿no? Siempre va dirigiendo los pensamientos de nuestro cerebro hacia creer y hacia las obras, ¿no? A las obras de arrepentimiento. Vamos a seguir ahondando un poquito más y después ya Jesús se pone muy enfático en Mateo 4:17. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Acá vemos de vuelta que ¿a quién le estaba predicando Jesús? Cristina. Bueno, él estaba A en ver. Galilea y estaba predicando a todos los que estaban allí. Él estaba también comenzando su ministerio y por eso estaba buscando a personas que le siguieran, a sus discípulos. Exacto. Verán también que ellos ya conocían bastante de las escrituras, eran, digamos así, porque estaba en Judá, en Galilea, era la parte norte. O sea, eran personas que no estaban, muchos de ellos tenían la ley, pero no estaban conscientes de quiénes eran en verdad. Gracias Tatiana. Fíjate que Y tal vez Jesús tiene
tal vez ellos se habían desviado también por la ley oral, y por eso Jesús ahí le dice arrepentidos, ¿no? Porque por ahí no estaban haciendo lo que Jesús esperaba que hagan. Exacto, la palabra arrepentido para ellos es hacer teshuvá, es volver. Y volver es volver a los caminos de Dios, volver a los mandamientos de Dios, porque como bien dijiste vos, Luis, Jesús condenó abiertamente a las doctrinas de los hombres que existían en ese momento y que estaban invalidando los mandamientos de Dios. Claro, vos podés decir, volver a hacer teshuvá, cuando uno hace un análisis exegético de la palabra teshuvá, es volver a los caminos de Dios, volver a los mandamientos de Dios, o también se le puede decir volver a la justicia y a la misericordia de Dios. Todo es equivalente. Justicia y misericordia de Dios, volver a los caminos de Dios, volver a los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios son justos y misericordiosos. Así que, pero fíjense que él, obviamente, le decía arrepentíos a los que ponían fe en él. O sea, los que se iban a arrepentir eran los que ponían fe en él, los que lo desechaban. O sea que siempre para arrepentirse tenés que poner fe en él primero, porque si no, no le crees. A una persona que va predicando y te dice, tenés que volverte a arrepentirte, la persona que te va a hacer caso es la persona que pone fe en vos, que te cree. Así que el evangelio que él predicaba siempre era fe más arrepentimiento. Y necesariamente fe más arrepentimiento. Entonces ahora sí, con esto en consideración, volvamos a Apocalipsis 14:7, que ahí está más velado. Y dice el Evangelio eterno. Lucía, por favor, ¿querés leerlo? El 14, 6, 7. El 6:7 despacito. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Muy bien. Muy bien. Entonces el Evangelio eterno, expresado en Juan por la revelación del Padre, es temer a Dios, darle gloria, porque su juicio ha llegado. Temer a Dios, ¿qué significaba? ¿Alguien se acuerda? Sí. Un temor a no desagradable, se podría decir. Sí, pero eso tiene algún retoquecito de doctrina de hombres. Tiene un retoquecito. Vamos a Proverbio 8:13, Luis. Bueno. Entonces el temor de Jehová es aborrecer el mal. El mal lo expresa acá como la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. O sea, ¿qué nos está pidiendo? Humildad frente a Yeshua, que es el camino de Dios, y aceptarlo a Él. Fíjense,
Jesús vino diciendo, arrepiéntanse. El temor de Jehová tiene la misma componente, vuelvan a mis caminos. Vuelvan a mis caminos, mi camino es mi Hijo. Mi Hijo es el camino, la verdad y la vida. Teman a Dios. ¿Qué significa temer a Dios? Bueno, el que teme a Dios pone fe en Dios y lo obedece. Vuelve a sus caminos. Pone fe en Dios y lo obedece. Este es el Evangelio eterno. Poner fe en Dios y obedecer a su Hijo. Seguir sus caminos. Encontrarlo desde los caminos antiguos. Ese es el Evangelio que es eterno. Fe en Dios y volver al arrepentimiento, volver a los caminos, volver a los mandamientos, volver a la justicia y a su misericordia. Y para eso tenemos que ser humildes, porque el arrogante no va a escuchar. Y además, en Isaías capítulo 13:11 nos dice que Él castigará al mundo por su maldad y los impíos por su iniquidad, y hará que cese la arrogancia de los soberbios y la altivez de los fuertes. Así que ya nos está anunciando esta noticia de que esto va a ser así. Por eso nos dicen que debemos temer y volvernos. Evidentemente, cuando uno predica, se da cuenta que hay una condición necesaria para que la persona reciba el mensaje de arrepentimiento, y es la humildad. La humildad es la gente arrogante no escucha, solamente se escucha a sí misma, Entonces, esa persona no puede ni siquiera llegar a recibir el mensaje de arrepentimiento. Muchas veces le pasará a ustedes también que la persona rechaza el mensaje de Jesús sin haberlo escuchado. Muchas veces le decimos, pero Señor, ¿no quiere escuchar el mensaje de Jesús? No, gracias. Así que bueno, el Evangelio eterno. Hay que tener claro lo que estamos predicando. La fe nosotros no la podemos dar. Nosotros somos parte porque viene por el oír, y el oír por predicar, pero la fe es dádiva de Dios. Así que nosotros no podemos hacer nada contra eso más que ir y predicar. En el momento que vos estás predicando, muchas veces ha sucedido, o por lo menos a mí me ha sucedido un montón de veces, que en el momento que vos le estás predicando, la persona recibe la fe de Dios. Entonces, a través de las palabras que vos le estás llevando. Entonces, la fe está dentro del proceso, y después esa fe tiene que escuchar el mensaje de arrepentimiento, de justicia y de misericordia de Dios. Perfecto. ¿Quieren hacer algún comentario más? Están todos muy atentos, con cara de serios. Muy bien. Bueno, seguimos al próximo tema. Espero que a las personas que tenían dudas con esto le quede más claro. Es importante esto, porque a veces uno se piensa, ¿qué es lo que tengo que predicar? ¿No? ¿Qué es lo que tengo que decir a la gente? Yo me he encontrado con gente que me pregunta, ¿y qué es lo que hay que predicar? ¿Qué es lo que hay que decir? Y bueno, si no leemos lo que decía Jesús, va a ser medio difícil que sepamos lo que tenemos que decir. Claro, porque si vos vas con tu propio discurso, no tiene poder. No tiene poder. Cuando vos vas con las palabras de Jesús, lo que Él mismo decía cuando estaba predicando, cuando Él estimulaba a volver al Padre, volver y a escuchar las enseñanzas de Él que reforzaban la fe y el volverse. Entonces, si no hacemos eso, va a ser imposible llegar con el mensaje. Nosotros hemos visto que cuando vamos con estas palabras fuertes a las personas, se quedan muy sorprendidas y muy admiradas y les toca el corazón. Que después Dios hará su trabajo, y sí,
porque los corazones nosotros no lo sabemos, no sabemos en qué clase de tierra va a caer el mensaje, pero que llega. Perfecto. O sea, sí, y yo entiendo hoy que hay básicamente 3 mensajes que llevamos cuando predicamos, o por lo menos esta familia lleva cuando predica. Uno es el mensaje de fe y arrepentimiento para la persona que, digamos, está muy alejada. La persona que está alejada recibe un mensaje de fe y arrepentimiento, ¿no? La persona que, digamos, ya tiene fe y, digamos, que está en el camino del arrepentimiento, el mensaje que le damos es de hacer discípulos. Ya a esa persona se le da el mensaje porque ya son un discípulos. Al haber puesto fe en Yeshua y el haber haberse arrepentido, ya es un discípulo. Entonces a los discípulos el mensaje cambia, porque ya el que es discípulo, el mensaje que le llevamos es que tiene que hacer discípulos. El discípulo tiene que hacer discípulos. Entonces ese sería un segundo nivel de la prédica de Jesús y de los apóstoles. Y un tercer nivel es cuando nos toca predicar en las congregaciones. En las congregaciones, lo vimos la vez pasada, en las congregaciones lo que predicamos es el mensaje apocalíptico de Apocalipsis 2 y 3, capítulo 2 y 3. O sea, ese es el tercer nivel, que lo vimos la vez pasada, así que no voy a repetir porque es un poco más largo el mensaje, ¿no? Pero lo que las congregaciones tienen que recibir como prédica. Así que yo encuentro esos 3 niveles, ¿no? No vamos a dar un mensaje de Apocalipsis 2 y capítulo 2 y capítulo 3 a una persona que está alejada de Dios. Vamos a ir primero por los pasos que decía Jesús, llevarlo a los mandamientos, despacito, que la persona vaya acostumbrándose a la ética divina, ¿no? Exactamente. De la ética de amor. O sea, Y bueno, es un poco lo que hemos aprendido en algún momento, de que nosotros empezamos por la leche y después vamos por el alimento más maduro. O sea, pero siempre está rondando en autoexaminarnos, a ver en qué tenemos que arrepentirnos, corregir, volver, rectificar en nuestra vida y bueno, después a nivel congregación, pero siempre está rondando alrededor de los caminos del Padre. muy bien. ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran contar? Yo pienso que en Sudamérica las personas están de corazón de familia más hacia el lado de Jesucristo o de Yeshua. Ajá. Que hay muchísimos que están despertando, que están oyendo un llamado. Yo pienso que aquí donde yo estoy hay mucho, las personas no están tan despiertas. Si ya nomás uno ve a los niños que ellos, los padres le dicen, cuando alguien le regala algo, le dice, no tienes que decir gracias. Las personas aquí no quieren dar las gracias por nada. Si tú das algo es porque tú lo quieres dar, pero porque tengo que yo dar las gracias. Si estamos así, que hemos perdido aquí todo el sentido de la moral, de las cosas de verdad, estamos mucho más alejados. Ustedes están con gente a su alrededor que está más cerca. Mira vos qué es lo que has notado, ¿no? ¿Cómo lo has notado eso, no? Bíblicamente, vos fíjate que en Jeremías y en Ezequiel te cuenta que hay naciones, no sé si será el caso, ¿no? Pero hay naciones que son más duras que otras. Todos los profetas te cuentan eso, que va a haber un juicio distinto contra las naciones, porque hay naciones que son más opositoras que otras, o más frías o más distantes, ¿no? Me suena un poco lo que está contando Tatiana, me acuerdo de Jeremías, de Ezequiel, ¿no? Cuando él hacían diferencia entre naciones y naciones, no todas las naciones eran iguales. Mira vos, ¿no? Eso es un poco la cultura o a donde han llegado en los valores, ¿no? Y hay naciones que son mucho más, digamos, illuminatis, mucho más iluministas. Son mucho más, esto está claro, yo no voy a decir nombres porque no quiero ofender a nadie, pero hay culturas que son mucho más iluministas, ¿sí? Mucho más satánicas, Sí, digámosle, sí, ¿no? en otra palabra. Claro. En otra palabra. Hay culturas, ¿no? Sí, sin duda que hay naciones y naciones, sí.
Hay naciones y naciones. Me sorprende Claro. lo que me decís, Tatiana. La verdad Claro, es que... según el régimen que tengan y la religión que tengan. Sí, pero... La mami, cultura, igualmente la cultura. es la cultura, o La sea, cultura. la cultura religiosa, porque la religiosidad, llamarle de alguna manera, debería Eso. vos hacerte más humilde o más Claro. amable, más dispuesto a las cosas de Dios, a tener otros valores, pero obviamente no. Vos fíjate que en términos del pecado, hay pecados que son digamos, del género Adán, ¿no? Hay errores de Adán graves que estamos pagando, ¿no? Hay errores que son de las culturas, de los países. Hay errores que son de las familias, son familiares. Hay errores o fallas o pecados que vienen en las familias. Y eso generan después hasta enfermedades genéticas, ¿no? Y hay errores que son personales. Por suerte la Biblia indica que uno, si bien sufre las consecuencias de las fallas de otros, el juicio sobre nosotros es por nuestras propias fallas. Pero las consecuencias que recibimos de las fallas de los demás son inevitables. O sea, esa es una ley divina. Entonces estamos insertos en una matriz de un mundo que vive al margen del reino de Dios. Vive al margen. Entonces, y con distintas gravedades, ¿no? Hay sociedades, hay familias que tienen distintas gravedades de pecados. O sea, que yo estoy de acuerdo, o sea, yo lo veo bíblicamente, por eso me animo a hacer esta reflexión. Gracias, Tatiana, por el comentario, muy interesante. ¿Algún otro comentario? Ese es el motivo porque cuando nosotros estuvimos en Europa viviendo, mi mamá mismo y mi padre también, porque después se vino más tarde, ¿no? De que era muy distinto el trato de las personas ya más fríos en Europa. No es por decir, no, esto es mejor, donde estábamos, donde está el otro mejor o peor, no. Pero no todo eso, nosotros hemos acostumbrado a una forma de vida acá que la gente habla, uno se para acá en la esquina, habla con alguien tranquilamente. Y en otro lado no sucede. Exacto. Acá en Argentina está acostumbrada a que las mujeres cuando salen a la vereda, si está la vecina bailando a la vereda, bueno, está con la coba así hasta el mediodía de la hora de comer. Acá se acostumbra a eso. Se acostumbra mucho a eso. Ayer estábamos predicando y predicamos a una señora que hablaba muchísimo y él me dice, encontré a alguien que habla más que vos. ¡Ay, aleluya! Digo yo. ¿Viste? Le digo yo, ¿viste que yo no era la única? Digo. Se había activado la mujer y no paraba, ¿eh? Aquí suena en el radio una canción que dice, si yo me arrepintiera, Sí. hablaría, iría, recogería, abrazaría, haría muchas cosas hermosas. Y la canción termina, pero no me arrepiento. ¿Viste? No, Sí. es así. Sí. Es así, Tatiana, Sí. es así. Cuando vos escuchás las letras de los cantantes que están rendidos ante el iluminismo, vos escuchás ese tipo de reflexiones artísticas donde a vos te sorprende porque pega un giro, a último momento pega un giro y se deja en evidencia la creencia iluminista, ¿no? Es como una burla, hace todo como una cosa positiva y después por último se revela de que no, que él no hace todo eso, que hace lo contrario. Que no. Sí, es muy claro. Sí, La verdad que es muy triste realmente. es así. Uno se ríe, pero es muy triste. sí. Y nos dice, llama al arrepentimiento y las personas dicen, pues no me arrepiento. Pues no. Claro, te lo dicen en la cara. Tienen la frescura de decir, no me interesa, estás loco, vete, déjame en paz. Tú tu vida y yo. Pero Sí, vos sabés sí. que eso que te estás contando vos, Tatiana, tiene que ver exactamente con Jeremías 6:16. Que el Padre le dice, vuelvan a los caminos antiguos, y ellos dicen, no, no volvemos. Sí. Exactamente. No volvemos.
No volvemos, dice. Bueno, es que no hay temor. Están tan duros que no hay temor. Han fortalecido sus corazones de piedra. Es tan fuerte que no hay sentimiento. Es una cosa Ya ni increíble. siquiera ante el dolor. Aquí hace poquito un hombre de Etiopía empujó a una madre y a un niño donde pasa el tren. Y la madre salvó, pero el niño murió con el tren. Ay, qué horror. Y esto era, bueno, ahora es el tema del racismo. Pero de resto es algo que pasa. Sí hubo mucho movimiento del sentimiento, pero al final todo se enfría y se enfocó más bien hacia el lado del racismo, ¿no? Claro, Son sí, los temas que ahorita se interesan. claro, tal cual. Sí, tal cual. No, Sí, no. bueno, por eso, el mundo, nosotros sabemos, como dice Primera de Juan, sobre 5, capítulo 5, nosotros sabemos que nos originamos de Dios, pero el mundo entero yace en el poder del inicuo. De vuelta, tenemos una cultura iluminista, porque de a poco ya se va cambiando la cultura inclusive católico-romana a una cultura iluminista, y los, digamos, los que estamos en el reino de Dios, es decir, los que recibimos en nuestro corazón a Jesús, es un camino muy angosto, muy poquitos. Así que bueno, esta es la realidad que nos toca vivir, sabemos que va a ser así. La gente que te recibe el mensaje muchas veces lo recibe, pero cuando lo empieza a analizar y entiende la forma en que piensa Dios y su Hijo, ya después se empieza a alejar de nuevo. Así que bueno, es la realidad que le tocó vivir a Jesús. Jesús, imagínense, con todo el poder que él tenía el Espíritu de Dios y todo el poder de Dios, y hacía actos milagrosos, y con todo dejó una congregación de 120 personas. Imagínense lo poco que fue eso, en un terreno donde conocían a la voluntad del Padre. Nosotros estamos en un terreno todavía más hostil, ¿no? Un terreno hostil. Así que bueno, es difícil, es un camino angosto. La gente no quiere, prefiere, es mucho más atractivo el camino de Satanás. Mucho más atractivo. Sí. Completamente. Te presenta todo como si fuera bueno, lindo, hermoso, las canciones, la música, las películas, todas esas cosas, y después al final Claro. te quedas con la boca amarga. Claro. Sí. Bueno, ahora quería saltar a otra pregunta que tuvimos, que si me hacen el favor, vamos a Mateo 24. 24:43. Dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Perdón, a la hora que no pensáis. Chao, Elisa. Chao, ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Esta es una cuestión recurrente, ¿no? Acá viene el 43, hace referencia al padre de familia. El padre de familia ya nos da una pista ahí, a quién está hablando, a los padres de familia. Ahí nos lleva a Mateo capítulo 13, no lo vamos a ver ahora, ya lo vimos en otra oportunidad, que habla de la doctrina de los doctos, quién eran los doctos en el reino, el padre de familia.
que de su tesoro tomaba cosas nuevas y viejas. Habla de los padres de familia, ¿no? Y entonces el padre de familia es Jehová, el Padre, es Jesús, el Hijo, es padre de familia, y nuestro Padre, ¿no? Entonces también es padre de familia, y los que somos padres de familia, o los líderes de congregaciones, ¿no? Que somos padres de familia, ¿no? Entonces se está refiriendo a un título muy importante que él otorgó, una condición que es ser padre de familia. Es una cosa muy importante esa, ¿no? Y después pregunta, ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya siendo así. O sea, tiene que haber un siervo que sea fiel y que va a dar alimento al momento de la segunda venida de Yeshua. A la segunda venida de Yeshua va a haber un siervo que va a ser fiel y va a estar dando alimento. El alimento que se refiere es hacer la voluntad de su Padre. Eso lo dijo él. Mi alimento, que es nuestro alimento, es hacer la voluntad de mi Padre. Así que va a haber siervos que van a estar enseñando la voluntad de su Padre. Van a estar enseñando la voluntad de su Padre. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, y ojo con esto, cuando su Señor venga. O sea, yo en este momento puedo estar enseñando la palabra de Dios, pero ¿yo soy un siervo fiel y discreto? No, porque Jesús no vino. Me tiene que encontrar haciendo eso en el momento que Él venga. Entonces yo no puedo decir que yo soy un siervo fiel y discreto. Soy un siervo que quiere ser hallado fiel y discreto, que es muy distinto. Entonces, fíjense esto. ¿Dónde viene la confusión? Hay personas que se autodenominan siervos fieles y discretos. Primero, Mateo 7:1 dice que no debemos juzgarnos. No juzguéis, ¿no? No podemos juzgar a otros ni a nosotros mismos. No somos jueces. ¿Cómo nosotros vamos a decir de nosotros mismos que somos fieles y discretos? Ya ahí hay una gran abominación. O sea, ¿cómo vamos a decir nosotros que somos fieles y discretos? ¿Nosotros nos juzgamos nosotros mismos? ¿Un padre de familia se dice a sí mismo que es fiel y discreto? Segundo punto. ¿Eso no va a ser dicho en el momento que Él venga? Si todavía no vino a la tierra, no vino en su segunda venida. ¿Cómo es que hay gente que se dice que es fiel y discreta? Si todavía Jesús no llegó, no vino. Lo tiene que hallar haciendo así en el momento que Él venga a la tierra. ¿Y por qué no vino todavía a la tierra? Porque nosotros seguimos predicando. Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del sistema. ¿Por qué no vino todavía? Porque nosotros seguimos predicando y seguimos celebrando la cena del Señor. Entonces, Jesús en su segunda venida milenaria del reinado de Dios no ha venido al mundo. Él vino a nuestros corazones solamente, el reino de Dios en nuestros corazones, pero la venida de Él como Rey del mundo completo, del mundo que hizo Jehová, no está, todavía no llegó. Entonces, ¿cómo me puedo decir yo fiel y discreto? Si eso va a ser en el momento que Él llegue a los que encuentren dando alimento a su rebaño. Así que bueno, yo nos animo a todos nosotros a que sigamos en ese camino
de dar alimento al rebaño de Dios, para que cuando llegue nuestro amo nos encuentre fieles y discretos. ¿Qué comentarios le genera este comentario mío? No es discreta la persona que justamente se autoproclama fiel. Es lógico. Claro, Lógico. es una inconsistencia muy grande, muy, muy grande, y una soberbia muy grande, ¿no? Y allí el proverbio decía que la soberbia es un mal que Dios aborrece. Los soberbios también son los que se autodominan, claro, fieles y discretos, ¿no? Claro, yo por eso digo, con eso no quiero decir de que uno no tiene que estar luchando por ser fiel y discreto. Tiene que estar luchando por eso. Pero de ahí a uno juzgarse como fiel y discreto, es una vergüenza muy grande. A mí me daría mucha vergüenza, digamos, ¿no? Me daría mucha vergüenza. Pero sí, quiero ser un siervo y quiero que cuando venga me encuentre siendo fiel y discreto. Me encuentre y me diga él que yo soy fiel y discreto. Así que bueno, esa es la respuesta que le doy a una persona que me preguntó sobre ese tema. Ahí tiene la base bíblica. Se podría extender mucho este tema, pero no quiero extenderlo porque hay otros temas para ver. Tatiana, ¿algún comentario? Mi conexión se rompió y no escuché todo lo que estaban hablando. Pero, más o menos como mujer también quiero ser hallada como una sierva fiel y discreta. Claro. Los siervos van a estar dando alimento a su rebaño. Así que tenés que buscar tu rebaño, tenés que darle alimento, que es la voluntad del Padre. Jesús decía, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. O sea, vos buscás tu rebaño, les das alimento y después esperamos que Jesús nos encuentre fieles y discretos al momento de su venida. No antes. Sonia, ¿algún comentario? Pues la verdad me quedé pensando en eso que acabas de decir, porque pues yo no lo había visto de esa manera, pero es un punto negativo hacia la organización también, ¿no? Porque ellos tienen su esclavo fiel y discreto. Entonces es triste para uno también. Sí, yo lo digo para cualquier persona, para cualquier organización o cualquier persona o cualquier líder espiritual que se crea que ya está fiel y discreto. Y eso es una evaluación que hace Jesús al momento de su segunda venida. Así que ese es un mensaje para cualquier persona o cualquier organización que ya se la crea de fiel y discreta. Más vale que siga tratando de buscar a Dios. Que siga tratando de buscar a Dios siempre. Y fíjense que después va a haber un siervo malo. Va a haber un siervo malo que está en el 48. Porque dice ese siervo malo, mi señor tarda en venir. Y entonces va a comenzar a golpear a sus consiervos. Va a empezar a hablar mal de otros siervos. Va a empezar a hablar mal de otros. Siempre lo mismo. Proverbio 8:13. La lengua perniciosa. La lengua perniciosa. Entonces, va a empezar a hablar mal de sus consiervos, de los compañeros de adoración. Va a empezar a hablar mal, va a empezar a criticar a otros, que no tiene derecho a criticar a otros. Es otra cosa, no juzguéis. Mateo 7:1, no juzguéis. No habléis mal de otros siervos. Vos lo que condenás son las doctrinas de los hombres. Entonces, y también puede ser el maltrato, ¿no? La no tener misericordia hacia los problemas de las personas que componen tu grupo. No, porque no le está hablando, no le está hablando a las ovejas.
está hablando a los consiervos, a otros que son igual que él, a otros que son siervos como él, a otros siervos le está hablando, no al rebaño de Dios. Está hablando a los siervos. Va a ser, son típicamente las personas que salen a hablar mal de otras organizaciones, de otros grupos religiosos, de otras iglesias, de otras congregaciones, ¿entendés? A vos no te corresponde, el que corrige a las congregaciones es Jesús. El que anda entre los 7 candelabros es Jesús. Claro. Vos no podés corregir, vos lo que decís es definir la sana doctrina, vos predicás el mensaje de Dios, vos predicás el arrepentimiento, vos traés las buenas noticias del reino. No te decís que sos fiel y discreto, vos estás haciendo un esfuerzo por ser fiel y discreto. No vas a hablar mal de tus consiervos. Y aún dice, comer y beber con los borrachos. Los borrachos son los que toman el vino de Babilonia. Los que toman, en este sentido lo está diciendo, los borrachos son los que están entontecidos por el vino de Babilonia. O sea que ya hay otras doctrinas en el medio, estamos diciendo. Claro, hay un siervo malo que se va a cansar de esperar, y se va a cansar porque lo que él esperaba, dice, va a llegar en tal año y no llegó, va a llegar en tal año y no llegó, me cansé. Entonces, ¿qué le gustó más? Le gustó la doctrina facilista de Babilonia. Empezó a criticar a los otros consiervos, a encontrarle los defectos, y se fue, cuando quiso acordar, ya estaba con los borrachos por el vino de Babilonia. Estaba con las hijas de Babilonia con doctrinas espurias. Con doctrinas espurias. Esto es muy importante y hay que integrarlo a la visión de las 10 vírgenes. Las vírgenes siempre fue una representación de congregaciones, iglesias, organizaciones. Entonces, él dice que va a haber una parte de esas vírgenes que no han tenido relaciones carnales con Satanás, que van a tomar consigo aceite, y otras que no van a tener aceite en sus lámparas. Entonces, ahí vemos también que en ese contexto van a venir, en el momento de la venida de Yeshua, van a venir las vírgenes con sus lámparas, o sea, con su Biblia, van a andar con la Biblia. Lámparas a mis pies tu palabra, o sea, van a andar con la Biblia, van a haber mucha gente andando con la Biblia, pero el aceite, solo el 50% de las vírgenes lo van a tener. Fíjense, dice, de 10, 5. Y el aceite siempre representó al Ruach, representó al Espíritu Santo. El aceite era con lo que se ungía a los sacerdotes y a los reyes, y era lo que descendía sobre su cabello, y su barba era el Espíritu Santo. Y entonces este aceite era lo que mantiene la palabra viva en nosotros. Y eso es lo que representa. Si nosotros no lo tenemos, somos una lámpara que no tiene aceite, que llevamos la palabra sin ruach, sin espíritu. Muy bien, entonces, la ley del espíritu, como dice Cristina, explicada en Romanos 7 y 8, capítulos 7 y 8, la ley del espíritu es el aceite que da luz a nuestra Biblia, a nuestra lámpara. Entonces hoy hay muchas lámparas apagadas, muchas lámparas que no tienen aceite, muchas lámparas que Dios no le ha dado su Espíritu Santo. Esas lámparas apagadas, a eso se refieren las vírgenes. Están dedicadas a Dios, pero llevan su palabra, pero es una luz apagada. No hay interpretación, no hay claridad. No hay espíritu. No hay espíritu. El espíritu te lleva a toda la verdad. Entonces, ¿qué les va a decir? Nunca las conocí. Nunca las conocí. ¿No? Se van a quedar afuera. Y después, por último, la parábola de los talentos. Los talentos, vemos que le dio 5 talentos a un siervo. Todo esto está hablando de los siervos, ¿no? Salvo el caso de las vírgenes, que ya es un grupo de siervos, ¿no? Los talentos se los dio 5, 2 y 1
a 3 siervos, ¿no? Y al momento de su venida, de su regreso, vemos que hubo siervos que le devolvieron en función de los talentos que tuvieron. Y uno, como aparentemente tenía poco talento, no hizo nada con su talento. Es una enseñanza muy importante, ¿no? Porque quiere decir que va a haber personas que van a dar más fruto que otras, pero va a haber alguna que no va a dar ningún fruto. Por miedo a equivocarse, porque dice, sí, vos sabías que yo soy exigente. Entonces, va a haber siervos que por miedo a equivocarse, por miedo a hacer mal, por miedo, no van a dar fruto. Entonces los talentos nos enseñan que independientemente de los talentos que uno haya recibido de Dios, en términos de frutos, de dones, de ministerios, de señales, ¿no? Todos los talentos que nos da Jehová. Entonces, independientemente de eso, aunque uno tenga un talento muy pequeño, tiene que darle fruto a ese talento. Y cada uno en función de los talentos que recibió. El que recibió mucho talento, tiene mucha habilidad para el reino, va a tener que explicar en función de esa habilidad dada. Y el que tiene menos habilidad, también va a tener que explicar. No tiene que convertirse en una persona que justifica porque él no tiene talento, o una persona que dice que no tiene talentos, entonces se queda tranquila, atrás de otros que lo tienen aparentemente. Perdón. Sí, adelante. Sí, estaba leyendo el 27 justamente del capítulo 25 de Mateo, ¿no? Y dice que, por lo tanto, debía haber dado mi dinero, hablando del que le dio uno, ¿no? A los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. O sea que acá estaba esperando que siempre ese talento fuera trabajado, ¿no es cierto? Entonces, acá está como condenándolo, ¿no es cierto, Jesús? Claro. Él sabe que va a haber gente que se va a escudar en que tiene poco talento. Claro. Hay gente que dice, no, ese porque tiene mucho talento. Ese es una persona con gracia de Dios, no sé cómo le dicen. ¿Viste? Es una persona bendecida. Entonces, la excusa pone esa excusa, yo no tengo talento, entonces yo no hago. Lo más hermoso es que Dios, cuando nos da su Espíritu Santo, cada uno nos da la medida del Espíritu Santo que necesitamos tener para hacer la obra que Él quiere que nosotros hagamos, porque Él hace la obra en nosotros para que nosotros la llevemos a cabo. Y la palabra de Dios nos dice que como nosotros conformamos el cuerpo de Cristo, algunos es una oreja, el otro es un dedo, el otro es una pierna, el otro es el tobillo, la rodilla, y todos tenemos una función diferente, pero todos conformamos el mismo espíritu para que todos se muevan en la dirección que Jesús, que es la cabeza, nos lo dice. Entonces acá está relacionado directamente con estos talentos, ¿no? Está relacionado con aquella obra que cada uno recibe a través del don del Espíritu Santo para hacer. Y por eso es tan importante esto que Jesús dice, que a cada uno recibe qué talento y ahí lo tiene que trabajar. Y no nos podemos excusar. Yo cuando me di cuenta de eso digo, qué maravilla, ¿no? Porque algunos son nombrados maestros, pastores, apóstoles, llamarle lo que cada uno quiera, pero todos somos siervos. Entonces todos tenemos que trabajar ese talento. Claro. Y cada uno siente el llamado que Dios le dio. Y un llamado indeclinable es el de evangelista. Es un llamado para todos, a ser discípulos, ¿no? Después sobre eso se agregan otros talentos, ¿no? Exactamente. Fíjense lo siguiente, cuando uno une las 3 parábolas, la parábola del siervo fiel y prudente, las 10 vírgenes y la de los talentos, yo llego a la siguiente conclusión. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente? ¿Quién es el siervo fiel y prudente? No solamente el fiel y prudente no solo mantuvo la palabra,
sino que tomó consigo aceite. Tomó la unción de Jesús, el Espíritu Santo, para hacer brillar la palabra. ¿Y qué le va a decir el Señor cuando venga? Está en 25-23. Dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Exactamente. Fíjense que aún las personas que sean fieles y discretas, a la vista de Dios, son pocas las cosas que hemos hecho bien. Pero lo importante es que hayamos hecho bien. Que esas pocas cosas las hayamos hecho bien. Es como decía Jesús, la luz, la lámpara se pone arriba, no abajo. Tenemos que dar luz, tenemos que alumbrar. Entonces, ese poco que hagamos bien va a ser recompensado según lo que dice Jesús acá en el versículo 23. Igual las vírgenes estas, las que son necias, que no entran a la boda con el Cordero, igual ellas no son vírgenes. ¿Cómo? Sí, son vírgenes. ¿Son? Vírgenes. Claro, son personas dedicadas a Jesús, son dedicadas a Jesús, ¿sí? Son mujeres que proclaman estar dedicadas a Jesús, sí, claro. No quieren estar dedicadas a Jehová, a Satanás, quieren estar dedicadas a Jesús. Bueno, pues son vírgenes, o sea, son santas. Son mujeres vírgenes, no necesariamente santas, pero quiere decir que no han tenido relaciones carnales con Satanás. Claro, bueno, pero eso es bueno igual, por más que sean necias. No es bueno porque fíjate que dice en el 12, 25-12, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo, no os conozco. No os conozco. ¿La necedad qué significa? No os conozco. Una persona que... No las conozco, no son de mi rebaño, ¿entendés? Entonces, por más que tengan una dedicación a Jesús, por más que tengan una dedicación al Padre y al Hijo... Pero también cumplen sus mandamientos y sus cosas. No está dando esos datos. Te está diciendo que es necia. Te está dando que vos, cuando te dice que es necia, te está diciendo que es contrario a lo que es sabio. Para ser fiel y discreta, tenés que tener su palabra y el aceite para interpretarla. Las dos cosas. Y estas vírgenes que están dedicadas con devoción, pero no han tenido aceite. Tienen la palabra, la llevan la palabra, pero no tienen aceite, no tienen unción, no tienen Espíritu Santo. Entonces ese es el tema de por qué uno tiene o no tiene Espíritu Santo. Ese es otro estudio, ¿no? De por qué uno tiene o no tiene Espíritu Santo. Por eso las llama necias, hija, porque es contrario a lo que es sabio. El necio es contrario a lo que es sabio, y el sabio es aquel que conoce, que entiende, que sabe lo que tiene que hacer y lo pone por obra. Ahí está el problema. Ellas no han puesto por obra lo que sabían que debían hacer, que era adquirir el aceite. Ese es el gran tema. Muy bien, muy bien. ¿Algún comentario por allá de esto? ¿Qué entienden ustedes? Me parece que quedó claro. A mí quedó claro. Yo también he escuchado que ese aceite también es una forma de cuando una persona, o sea, no solo que la va a comprar ese aceite, sino cuando ella está luchando y está produciendo el fruto y por el calor y triturar con los problemas, produce en cierta forma un aceite. Cada persona puede producir su propio aceite por las pruebas que tiene. No solo el Espíritu Santo, sino cuando es una persona probada, está sacándole el aceite en sí misma para poder mantenerse despierto y siempre tener con qué dar luz. Sí, es cierto, Tatiana. Hay otras parábolas en Jeremías que hacen alusión a eso, de que el siervo de Dios, bajo presión, es triturado, es machacado, y esa presión de las circunstancias hace que la persona empiece a generar aceite, empiece a generar sabiduría divina, Pero en este caso, fíjate que no está hablando de que la persona produce, sino que tomaron consigo aceite. O sea, toman de aceite que no es de ellos, lo toman, ¿no?
Entonces, estaba hecho. ahí la metáfora nos acerca más al Espíritu Santo, al proveedor de aceite, que es nuestro proveedor de aceite, de sabiduría, que es Yeshua. Pero también es cierto, en la otra metáfora, porque vos fíjate que todas las olivas se usan de distintas, el árbol de oliva se usa para muchas metáforas en la Biblia, y una es la que vos comentás, que el siervo, a través de atravesar presiones en la vida, y ser machacado, ser presionado, ser triturado, va desarrollando también frutos del Espíritu. Eso es otra enseñanza hermosa, es así. Sí, muchas veces Dios permite esas presiones para extraer esos frutos del Espíritu en nosotros. Ya ahí nosotros seríamos como una oliva, ¿no? Que nos están exprimiendo y nos están sacando fruto, ¿no? La oliva. Pero acá estamos usando el oliva que viene de Yeshua. Estamos usando No, por favor. Así que nosotros tenemos que tener la lámpara, pero con el aceite. Y el aceite seguro es el que viene de Yeshua. Ese es el aceite, la unción del Espíritu Santo. Así que bueno, recuérdense que a los sacerdotes los ungían con aceite desde la cabeza hasta los pies. Derramaban en el templo el aceite, y el aceite bajaba por la cara, por la barba de Aarón, y iba por todo el cuerpo, ¿no? Y todo el cuerpo se inundaba de ese aceite, y era un simbolismo de que la persona estaba recibiendo el Espíritu Santo en ese momento. Entonces, era una cuestión externa, ¿no? Era una cuestión de unción, de la unción, ¿no? De la unción. Y lamentablemente vos ves mucha gente con la palabra, hoy hay muchas religiones, pero ves poco espíritu, poco entendimiento de las cuestiones, ¿no? Poco entendimiento, ¿no? Así que bueno, esto yo quería dar este punto de vista. Espero que sea de ayuda. Después el 25-28, dice: quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Era el que tenía 5 que lo había duplicado, ¿no? Pero termina la matemática divina, termina en 10. Y 10 es el número de los mandamientos. Todo cierra en la Biblia. Entonces, dale al que tiene 10 talentos. ¿Se acuerdan la enseñanza de los 10 dracmas? De Lucas 15. 10 dracmas, 10 monedas de oro, 10 talentos. Entonces todo termina apuntando a que esa persona que dio frutos por 5 es una persona que respeta a los mandamientos de Dios. Los respeta. Los mandamientos de justicia y misericordia. Bueno, se le puede extraer mucho jugo de oliva a esto, pero bueno, vamos a dejarlo acá. Vamos a dejarlo por ahora por acá.